Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quisiera agradecerte, José Carlos, tu amable ofrecimiento para participar en la presentación de este libro tuyo, Desencanto, que ha publicado la editorial de Guillermo Escolar. No sé si está por aquí, no ha venido al final, ¿no? Bueno, no sé si vendrá luego. Que tanto está haciendo por la difusión de la filosofía en general y de la filosofía del pesimismo en particular. Recordaré, sin ir más lejos, que esta editorial, la de Guillermo Escolar, publicó en 2018 la novela filosófica Rupertine Delfino, de Philip Mailander, que alcanzó dos ediciones. O sea que, en fin, tal como están las cosas, y siendo un autor marginal, pues no está mal, ¿no? Y que dentro de poco, si todo va bien y no pasa nada, porque este mundo editorial no sabe uno nunca muy bien lo que va a suceder, pues se publicará también en Guillermo Escolar una selección de las principales obras de Paul Rée, el amigo de Friedrich Nietzsche y de Luz von Salome, y tercer miembro de lo que yo llamaba la sagrada trinidad intelectual de la filosofía, ¿no? Por tanto, aprovecho la ocasión que se me ofrece para felicitar a Guillermo y agradecerle su excelente y meritoria labor. Bueno, dicho esto, paso al libro que nos ocupa hoy, que es lo importante, ¿no? Aunque el libro lleva el título de Desencanto, yo debo decir que es un libro que me ha encantado y que les recomiendo adquirir y leer a todos los interesados en la corriente filosófica del pesimismo, porque pienso que también les va a encantar a ellos. Y esto por varios motivos. En primer lugar, porque el libro está muy bien escrito, ¿eh? Es un libro ameno, ¿eh? No se lee con una gran facilidad. Mira, ahí está Guillermo. No has escuchado mi panegírico de tu editorial, pero bueno, no te preocupes, vamos, que sepas que he hecho el panegírico, ¿no? Bien, pues decía que el libro está muy bien escrito y además con cierto humor de fondo, que siempre se agradece en un libro de filosofía especializada, porque hay que confesarlo, en general suelen ser libros bastante aburridos. Decía Nicolás Gómez Dávila, el filósofo colombiano, que con buen humor y pesimismo no es posible engañarse ni aburrirse. Pues bien, a mí me parece que la mezcla de pesimismo y buen humor de la que hace gala José Carlos en su libro hace imposible que nos aburramos al leerlo, a la vez que fomenta un sano desengaño. Él nos introduce de manera amena y fácilmente inteligible en el Umgebung, ¿no? Es decir, el ambiente o contexto que rodeó la aparición del pesimismo filosófico en Alemania, completando el panorama que describe Friedrich Weiser en su imprescindible trabajo Weltschmerz, publicado por la editorial madrileña Sequitur, un libro que también le recomiendo vivamente y que, bueno, pues ambos yo creo que se complementan muy bien, ¿no? José Carlos describe en el libro una serie de circunstancias que contribuyeron a desencantar a los contemporáneos de Schopenhauer, Edward von Harman, Bansen o Mailander, y le llevaron a buscar orientación y consuelo para su desencanto en las páginas de estos filósofos desencantados, en las que supieron detectar la verdad que pretendían ocultarles la retórica filosófica y política del momento. Por mismo siempre es una filosofía incómoda. No voy a sacar aquí a relucir, por ejemplo, algunas de las manifestaciones, por ejemplo, de Hitler contra el pesimismo. Esto yo creo que la gente no lo sabe. Una de las cosas que Hitler tenía en la mente, ¿no?, era que había que acabar con todos los pesimistas, porque eran derrotistas que podían poner en duda cualquier tipo de idea, ¿no?, en fin, de grandeza, etcétera, ¿no? Es una filosofía incómoda, ¿no? Y por eso, en general, pues no suele ser muy bien vista por, ya digo, la retórica filosófica y política de cualquier momento histórico y muy especialmente del momento histórico en el que surgió. En el fiasco de la medicina y de las aspiraciones revolucionarias, así como en la difusión del positivismo y del desencantado cientificismo materialista, cree encontrar Ibarra el caldo de cultivo del creciente interés que suscitó la filosofía pesimista en la Alemania de mediados del siglo XIX. Y lo podéis ver muy bien expuesto en el libro. Yo, por mi parte, pienso que es natural que fuese así, porque en realidad esta reaparición del pesimismo se viene produciendo en cualquier época en la que se empañan las esperanzas de que sea posible un mundo realmente mejor. Sin ir más lejos, se me vienen a la mente las amargas reflexiones de nuestros literatos y filósofos barrocos, al hacerse conscientes de que los muros de su patria se derrumbaban, o más tarde las amargas reflexiones de los autores de la generación del 98, que siguiendo la senda de otro desencantado, Larra,
trataron de aliviar el desencanto de una España sumida en la bancarrota bélica, económica, social y moral. Y sospecho que el desencanto al que nos enfrentamos hoy en día, que cada vez es más evidente, tras la crisis económica de 2008, la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania y Gaza, que desde 2014 y 2022 amenazan la inestable estabilidad del mundo, es similar. Por esta razón pienso que José Carlos ha acertado al recoger, al final del libro, una expresión que yo mismo acuñé hace ya unos años y que desde entonces ha venido difundiéndose en los círculos pesimistas, en la que parafraseo el conocido lema de Husserl, Zurück zum Pessimismus, ¿no? Volvamos al pesimismo, ¿no? Porque él, igual que yo, cree que solo una recepción y revisión de los lúcidos filosofemas de la escuela pesimista pueden ayudarnos a hacer frente al desencanto suscitado por los retos del presente. Y hay pruebas concretas de esto. Hace unos días, con ocasión del tercer encuentro filosófico sobre Philip Maylander que se celebró en el Ateneo de Madrid el pasado día 6 de septiembre, una de las asistentes, una chica, yo no la conocía nada, era una hermana de una amiga mía, me decía que la lectura de Schopenhauer o de Maylander le ayudaba a afrontar la vida sin engaños y con alegría. Esperemos que el libro que estamos presentando ahora tenga sobre sus lectores idéntico efecto, seguro que lo va a tener. Por otra parte, el libro apunta a la quiebra del gran relato del progreso político. Hubo una época, lo que ya tenemos cierta edad, nos acordaremos del tema de la posmodernidad, ¿no? O sea, algunos ya en su momento decíamos que eso no iba a ir a ninguna parte, iba a ser letal, y de hecho así ha sido, a nivel filosófico. Yo creo que la filosofía no se ha recuperado del golpe de la posmodernidad. Ahí se habla de los grandes relatos, en tono, en fin, como jocoso, ¿no? Como riéndose del tema. Hay un gran relato que no, bueno, más que un relato, es un relato que recoge una realidad, que es el relato del sufrimiento humano. Eso no hay ahí ni posmodernidades, ni interpretaciones, es la realidad. Y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Cuando uno ve esto de Gaza y tal, ¡ay, madre, es horrible! Y tal, pero es que esto ha sido así siempre. Esto ha sido así siempre. Siempre. Y no en una franja pequeñita y tal, siempre. Lo cual no quiere decir que no deba ser, claro. ¿Vale? Por supuesto que no debería ser, pero ha sido siempre y me temo que va a seguir así por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este libro apunta, el libro de José Carlos, apunta a la quiebra del gran relato del progreso político, científico y tecnológico, como uno de los componentes esenciales de la expansión del pensamiento filosófico pesimista en Alemania. En efecto, los pelotazos financieros de la época de los fundadores, lo que llaman los alemanes el Gründerzeit, ¿no? A los que puso brusco final el Wiener Krach, ¿no? El crack vienés de 1873, en el que se arruinó Maylander, por ejemplo, ¿no? Contribuyeron a demostrarles a los alemanes que el capitalismo desencadenado no era la solución, como tampoco lo eran las sucesivas revoluciones que terminaban invariablemente en una amarga decepción, cuando no en matanzas, atentados terroristas y persecuciones ideológicas de las que formaban parte tanto las fuerzas represivas del orden como las propias fuerzas revolucionarias. Hay que recordar, a mí es uno de los lienzos que más me gustan, famoso lienzo de Delacroix, en el que la libertad avanza, sí, avanza mucho, ¿no? Alzándose sobre una montaña de cadáveres que, como decía Cervantes, no se podrán levantar hasta la fin del mundo. Y por consiguiente no podrán ver ese bonito mundo utópico que la revolución les prometía. Por otra parte, la ciencia y la técnica, aunque sin duda contribuyeron a paliar ciertos sufrimientos de la humanidad, como dice muy bien José Carlos en el libro, abrían paso a otros males que venían a sustituir a los anteriores, ¿no? Aumento desbocado de la capacidad de destrucción bélica, contaminación y destrucción del medio ambiente. Siempre se habla, por ejemplo, del premio Nobel, ¿no? Pues el premio Nobel está basado en la dinamita, ¿no? Yo no sé si es que este hombre tenía mala conciencia, ¿no? En fin, bueno, mejor que diera el dinero para eso, ¿no? Pero en fin, no hay que olvidar que efectivamente la capacidad de destrucción bélica, gracias a la ciencia y la técnica, aumentó enormemente, ¿no? La destrucción del medio ambiente, el crecimiento exponencial de la población, claro, había mejor salud, por tanto, más gente, con los consiguientes problemas de vivienda, aglomeración y alimentación que dicho incremento acarreaba. Yo me acuerdo que mi madre, que en paz descanse, siempre decía, es que no hay problema, hay un problema enorme con la vivienda y tal. Y me decía, hijo, es que somos muchos, me decía ella.
de su mentalidad, una persona que no tenía formación, es que somos muchos, ¿no? Efectivamente, la ciencia y la técnica avanzan, mejoran evidentemente la salud. Muchos de nosotros habríamos muerto ya varias veces si no fuera por eso, pero también esto implica una superpoblación enorme, ¿no? Aglomeración, en fin. Además, siendo cierto que la esperanza de vida había aumentado y que las condiciones de vida iban siendo en general mucho mejores que antes, los sujetos continuaron insatisfechos. Porque, como descubrió Edward von Hartmann, esto es muy interesante, su sensibilidad iba en aumento a medida que bajaba su nivel de tolerancia hacia el sufrimiento. De manera que lo que antes se consideraba una carencia insignificante, ahora se convirtió en una causa de sufrimiento insoportable, haciendo que las enfermedades físicas fuesen sustituidas por las mentales, propias de un mundo donde a la miseria económica y sanitaria, nunca erradicada ni siquiera en el llamado primer mundo, se le sumaban los problemas de salud mental provocados por el estrés, la velocidad y la hiperproducción. Problemas que por cierto, ya señala Mailander en la filosofía de la redención. Ya habla de esto. Lo que llama una creciente nerviosidad o creciente nerviosismo que se va produciendo a medida que la civilización avanza, porque como decía Mailander, la civilización mata. La civilización mata, ¿no? Va poco a poco destruyendo la naturaleza, va destruyendo los pueblos naturales, ¿no? Y poco a poco pues va provocando estos efectos de salud mental que estamos viendo. Vamos, yo cuando lo sabría, ¿no? Pero yo cuando era joven, en fin, había gente, mi propio tío tenía un problema grave de esquizofrenia y estuvo en un sanatorio psiquiátrico, un psiquiátrico penitenciario. Porque quiso matar a su mujer, en fin, un problema muy, muy grave. Pero eran casos más bien como aislados, ¿no? Ahora, pues yo recuerdo en el instituto la enorme cantidad de chicos que tienen unos problemas enormes y no les faltaba de nada. Nada, tenían todo. Pero la tolerancia al sufrimiento ha disminuido. Entonces, por eso digo que una cosa horrible como la que está pasando en esa pequeña franja, ¿no? De tierra nos parece que es el fin del mundo, cuando... En fin, pues ya digo que ha sido lo que ha pasado siempre, desgraciadamente, ¿no? Ha aumentado, digamos, nuestra incapacidad para soportar. Y esto quizás sea bueno también, ¿no? Porque nos hace más sensibles y, por tanto, también pues, intentar buscar soluciones, ¿no? En este sentido, yo diría, voy a ir terminando, ¿no?, que nuestros pesimistas anticipan algunas de las reflexiones de Byung-Chul Han, el reciente premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, sobre la sociedad del cansancio. Aunque ellos, evidentemente, no recibieron ningún premio, salvo el otorgado a Schopenhauer en 1839 por la Academia Noruega de Ciencias por su ensayo sobre la libertad humana. Este cansancio, este hastío que caracteriza a nuestra sociedad, estos problemas de salud mental, ya estaban anticipados por estos autores pesimistas, ¿no? Los contemporáneos de los agrios pesimistas supieron reconocer que ellos, al menos, no les mentían, ni les lisonjeaban con falsas esperanzas, y además les proponían como remedio el único que parece infalible en todas las épocas: la conversión que produce la compasión, hoy diríamos la empatía, en el corazón humano, que es la base de la imprescindible mutación espiritual por la cual el sujeto alcanza a comprender que es en la conexión directa y empática con el otro concreto, con la otra persona concreta, con esta persona que se encuentra junto a nosotros aquí y ahora, donde reside la única posibilidad con la que cuenta el ser humano para rebajar el nivel de maldad y sufrimiento que existe en el mundo. A mi entender, el único problema del que adolece el libro de José Carlos, que es excelente y que ya puse en su conocimiento cuando me pasó el borrador del mismo para leerlo, es que termina de una manera un tanto brusca, ¿no? Yo por lo menos, ¿no?, estaba tan interesado leyéndolo que cuando llegamos a la última línea, pues esperamos que continúe. Más allá del año 1869, que es la fecha de publicación de la filosofía de lo inconsciente de Edward von Hartmann, al que él y yo admiramos tanto, ¿no?, y se queda ahí, digamos. Yo espero, aprovechando esta presentación, pues espero y le ruego que continúe el excelente trabajo que ha realizado en este libro, escribiendo otro nuevo que sea la continuación de este que acaba de publicar y que retome el tema en el punto donde este lo ha dejado. Espero que así sea y que complete este encantador desencanto con una segunda parte que de seguro nos encantará tanto como la primera. En tu mano lo dejo, José Carlos. Muchas gracias.
Bien, pues... ¿Digo algo o hablamos o lo que tú quieras? Sí, Tú mandas. yo primero agradecerle que me vistiese con tan bellos ribetes, Manuel, en mi obra, mi humilde obra. Y nada, simplemente pasarle el testigo a Carlos y después la idea sería hacer una especie de coloquio pesimista familiar, ¿no? Siempre es familiar. Siempre es familiar porque siempre somos poco. Así que tienes la palabra. Pero somos cada vez más, y esto es lo interesante. A mí lo que me llama la atención, voy a ser muy breve, lo prometo. A mí me llama mucho la atención que cada vez seamos más en esto del pesimismo. Cada vez somos más en esto de pensar desde el pesimismo. Creo que es importante reconocerlo también. Y creo que está bien que esto lo hemos, cuando yo me, casi por simbiosis intelectual, y también como si fuera mi Sócrates, empecé a trabajar con Manuel en el Ateneo, que ya digo, yo intentaba estar cerca de él porque me transmitía todo lo que yo no era capaz de llegar a conocer, a saber, que es sobre todo el modo de trabajar, que es el primero. La primera nota, la primera característica es trabajar. Manuel es un trabajador incansable y yo creo que todos los, digamos, toda la escuela pesimista, tanto de Barcelona, digamos, como la de Madrid, hemos aprendido de Manuel sobre todo a trabajar. Es decir, a pasar horas delante de los textos. ¿Cuántas veces decía Marx que todo aquello que había hecho era gracias, a pesar de, y gracias a las almorranas? Y esto lo escribo en varios textos autobiográficos o de corte autobiográfico. A hacer filosofía muchas veces hay que recordarlo, y yo se lo digo a mis estudiantes cuando, no sé si lamentable o alegremente, se quieren introducir en el mundo de la filosofía en términos académicos en la universidad, que esto requiere estudio y requiere paciencia, requiere un trabajo muy prolijo, muy pausado, muy exhaustivo también. Y Manuel, tenemos aquí la suerte de tener seguramente, para mí lo es, al mayor especialista en lengua hispana del pesimismo. Supongo que José Carlos está de acuerdo conmigo, y detrás de él, o detrás de su estela, vamos los demás haciendo lo que podemos, pero él es quien ha sembrado esa estrella. Así que, por supuesto, dar las gracias a Guillermo Escolar por publicar este tipo de libros, estos libros, por atreverse a publicarlos, pero creo que hoy, además del libro, por supuesto, el homenaje también tiene que ser, como siempre, para Manuel, porque ha abierto una beta en la que no todo el mundo se atreve a introducirse. El pesimismo es muy incómodo. Es muy incómodo porque expresa asuntos a los que no estamos acostumbrados a enfrentarnos. Mira de frente, mira con miedo, pero intentando afrontarlo a la muerte, y la saluda como una compañera a veces incómoda, y saluda también al dolor, saluda al sufrimiento, y no tiene reparos en investigarlo y en enfrentarse, como dice Mainlander en tantos textos suyos, sobre todo en la filosofía de la redención, cuando se refiere al demonio que llevamos dentro en forma de sangre, que es la voluntad de vivir, que nos informa de tantas cosas, a veces de tarde en tarde, dice, nos informa de esa voluntad de muerte que todos llevamos dentro, de esas ganas de descansar que todos sentimos, como él dice, de manera muy elocuente, de tarde en tarde. Voy a ser muy breve, ya quizá debería callarme, pero muy rápidamente. Voy a decir algo, me lo he apuntado aquí, dos cosas. La primera, tengo a María Zambrano allí, no me está mirando a mí, está mirando a quien tengo. Pero últimamente pues, estuve en la Fundación María Zambrano hablando sobre ella y demás, y me estoy acordando de la parte cuarta, perdonad porque a lo mejor resulta un poco extemporáneo traer a María Zambrano hablando de pesimismo, pero yo procuro hablar mucho de mis... aparte de Manuel, tengo otras figuras tutelares, digamos, y sobre todo son Rosalía de Castro y María Zambrano, sobre todo, hay otras muchas, pero sobre todo. Y María Zambrano en el capítulo cuarto, en la parte cuarta, mejor dicho, de Claros del Bosque, cuando está hablando de la belleza, habla de que todo podría ser revelación, todo, de hecho, habla en presente, todo es revelación si lo viéramos como revelación. El problema es cuando empezamos a poner, y aquí tomo el testigo pesimista, digamos, cuando empezamos a poner velos delante de la realidad. El velo de los prejuicios que me han enseñado mis padres, el velo de los prejuicios que me ha enseñado Vox, o que me ha enseñado, perdonad por mencionar en fin, al PP o al PSOE, me da igual. Cuando pongo el velo de todo aquello que me impide intentar entregarme a la realidad tal cual es, sea la realidad lo que sea.
pero creo que el pesimismo nos enseña a ir por la vía zambraniana de atender a la realidad como una revelación. Que sea esa revelación ya es otra cosa. Y ahora no voy a hablar de misticismo, pero sí es que se me van ocurriendo cosas. Yo de verdad que traía notas, no estoy diciendo nada de lo que, como suele pasarme casi siempre, no estoy diciendo nada de lo que traía preparado. Pero me estoy acordando ahora del maestro Eckhart, que es alguien de quien aprende tanto toda la escuela pesimista, Kant antes, por supuesto, y me estoy acordando del maestro Eckhart en sus sermones, están publicados en una editorial argentina que se llama Las 40, y en uno de los sermones, cuando está hablando el maestro Eckhart del desasimiento, habla de algo que a todos los pesimistas y que José Carlos pone muy bien de relieve en su libro, está siempre, y es un problema absolutamente contemporáneo, estoy intentando hablar en clave contemporánea, para pensar desde las claves del pesimismo lo que nos está ocurriendo hoy. Manuel ha mencionado la guerra, los conflictos, pero se pueden mencionar otros muchos asuntos, entre ellos el que quería mencionar es el del yo. El yo nos asedia por todas partes. Yo lo veo todos los días con mis chavales. Yo doy clases desde los 12, 13 años hasta los 18 y veo el mismo problema, digamos, egolátrico, de ego, pero también lo veo en los adultos. ¿Y por qué voy al maestro Eckhart? Esta mañana me lo ha apuntado aquí un alumno en Educación en Valores Cívicos y Éticos, que es la asignatura de segundo de la ESO, que tenemos una hora a la semana, en fin, y gracias tenemos que dar encima porque... Bueno, no me voy a meter ahora a reivindicar lo que no es de recibo hacer aquí. O sí, ¿por qué no? Esto siempre hay que hacerlo. Pero siempre les hago el ejercicio de intentar pensar quiénes son ellos. Porque no lo piensan. Ellos se ponen delante del mundo y no se ponen a pensar quién soy yo. Entonces les hago un ejercicio de ponte delante de un folio y yo les voy diciendo, pero ¿cuál es mi color favorito? Y vamos profundizando, pero ¿por qué ese color? ¿Dónde lo has visto? Y esa experiencia, ¿dónde te lleva? Y van poco a poco ahondando en su experiencia y al final salen ejercicios fantásticos. Pero esta mañana uno de los alumnos, que tiene que ver con esto del pesimismo que hoy nos ocupa, me decía, me lo he apuntado aquí para que no se me olvide porque las palabras han sido tal cual, estas... Bueno, no he puesto el profe, estoy cansado de que me digan qué tengo que hacer para ser feliz. 13 años, segundo de la ESO. Claro, esto debería hacernos pensar también, porque cuando estamos... este libro también es un análisis de las expectativas que tenían a finales del 18, a principios del 19, hasta casi la entrada en el siglo XX. El pesimismo también es una respuesta a las ínfulas de expectativas que se tenían y que habían sido incumplidas en muchas ocasiones, sobre todo la gran emperatriz de la modernidad, que es la razón, esa razón que intenta adueñarse del mundo, catalogándolo y haciendo el mundo un microcosmos de la razón, digamos. Es decir, yo adopto la realidad dependiendo de lo que yo ponga en la realidad. La realidad es lo que la razón dice que es. De repente llegan unos autores en los que después de una crisis económicas, crisis metafísicas, crisis bancarias, toda la crisis obrera de mediados del siglo XIX, de repente se dan con una bancarrota tremenda de la razón. Hay una crisis de la razón no es omnipotente. Entonces, claro, hay un viraje hacia, digamos, lo irracional o la irracionalidad de la vida. Siempre ha habido guerras, decía Manuel. Yo estaba pensando constantemente en Freud, en la agresividad, en el instinto de muerte, digamos, en ese tánatos que a todos nos asedia permanentemente y que todos estamos henchidos de eso. Lo que pasa que afortunadamente hay, lo llamemos de manera freudiana o no, hay un superego que más o menos también social, que bueno, más o menos refrena o frena todas esas ínfulas. Pero bueno, a lo que voy. ¿Por qué interesa hoy tanto el pesimismo? Y mientras escuchaba a Manuel, y ya acabo, José Carlos, lo prometo, siempre, me paso la vida diciendo ya acabo, lo prometo, pero de verdad que voy a acabar. Hablaba Manuel ahora del entusiasmo. Este libro también va de por qué hay una crisis del entusiasmo. Del entusiasmo no como lo entiende Platón, de un buen... de un éucolo, perdón, digamos, el díscolo y el que tiene buen carácter y el que tiene mal carácter, digamos, el que tiene buen carácter no es el entusiasta hoy es el que está lleno de voluntad de vivir, dicho
en términos schopenhauerianos hoy, interesa mucho, igual que le interesaba seguramente a Hitler, como decía Manuel, tenernos espoleados a través de la felicidad, a través de estar alegres constantemente, porque cuanto más alegre, más activo estás, y cuanto más activo estás, menos piensas, y cuanto menos piensas, menos consciente eres de todo aquello que te está ocurriendo. Cuanto menos consciente eres de todo aquello que te está ocurriendo, más manipulable eres. Y de esto los grandes líderes, digamos, de las grandes demagogias, y hoy se practica también, no hay nada más que entrar a Twitter y ver por dónde van y cómo campan por todas partes los discursos políticos. He apuntado aquí que nos tienen atados a un estado de ansiedad constante, y es cierto. Y para terminar, me gustaría recomendar mucho el libro de José Carlos, porque es una invitación muy amable, como decía Manuel, para justamente, es una puerta de entrada muy amable para un tema a veces adusto, a veces desagradable, a veces incómodo, como es pensar la vida desde los goznes del pesimismo, pero crea un contexto cultural, un contexto teórico, digamos, todo el ensamblaje también sociohistórico, lo suficientemente amplio como para saber por qué surge el pesimismo, por qué, y por qué no es un desencanto del mundo, como dices en el libro, sino que es un desencanto del sujeto. Es el sujeto el que se desencanta. Hoy creo que tenemos muchas notas características con aquel sujeto también que está desencantado. Quien está desencantado es quien, y vuelvo a María Zambrano, es quien no tiene la capacidad de ver la realidad con fantasía. La fantasía muchas veces se condena como aquello que nos lleva a elucubrar. Hoy justamente hay una crisis del elucubrar, pienso. Hay una crisis del fantasear, del ir por caminos divergentes, heterogéneos, a justamente lo que está predefinido, lo que está prefijado desde de antemano. Y lo último, para recomendar el libro, yo últimamente he acometido, no lo sé, será la 28ª, la 44ª vez que empiezo el mundo voluntario de representación, no lo sé, me lo estoy leyendo otra vez por gusto, porque es un libro al que siempre voy y recomiendo leer el libro de José Carlos en una mano, digamos, y en la otra tener el mundo voluntario de representación, aunque Schopenhauer hace aparición a mediados del libro, más o menos, aunque siempre está presente, porque el libro empieza donde empieza y acaba donde acaba, lo ha dicho Manuel, y habrá segunda parte que todos esperamos. Esperemos. Sí, seguro, con mucha ilusión. Pero a mí me gustaría recomendar el libro de José Carlos y El mundo voluntario de representación. Si me permites, José Carlos, seguro que no te molesta esta recomendación. Me pongas al lado de Schopenhauer, no me molesta. Claro, es un libro cuya primera edición, 1818-1819, con fecha de 1819, pero se publicó a finales del 18, y es un libro terriblemente actual, empezando por ese Die Welt ist meine Vorstellung, por el que se inicia, con el que se inaugura el mundo voluntario de representación, con ese sujeto y ese objeto, con esa clave dualista que recupera de Platón, de Kant, que recupera del mundo hinduista. Creo que yo estaba fascinado en el parágrafo 38 del primer volumen del mundo voluntario de representación. Schopenhauer se refiere, y acabo con esta imagen. Creo que muchas veces intentamos pensar como si fuéramos, dice Schopenhauer en ese parágrafo 38 del primer libro, el segundo se publica en el 44, el segundo volumen, los complementos, digamos, al mundo de representación. Y allí dice Schopenhauer algo que a mí siempre me llama la atención, profundamente, y en lo que pienso mucho. Y dice, está hablando de lo sublime. Y dice que de lo sublime, que es una parte de la teoría estética, que está también muy en boga en el siglo XIX y demás, ya Kant, Burke, bueno, tantos autores habían hablado sobre lo sublime. Pero dice Schopenhauer algo absolutamente fundamental, que luego le llevará al último capítulo del segundo volumen, ese error congénito del ser humano, que es pensar que hemos nacido para ser felices, con un aserto con el que estaría absolutamente de acuerdo mi alumno de segundo de la ESO. Profe, ¿por qué me dicen por todas partes cómo tengo que ser feliz, cómo tengo que alcanzar la felicidad? Pero dice Schopenhauer en ese parágrafo 38, no somos, literalmente, para traducir como suena más o menos, Pilar López de Santa María, maestra querida también, ya fallecida, dice Schopenhauer que no somos cabezas aladas de ángel sin cuerpo. No somos ángeles alados sin cuerpo. Tenemos cuerpo y tenemos que pensar y pensarnos desde el cuerpo. De alguna manera esto hace alusión también a la Befindlichkeit heideggeriana, digamos, estamos enraizados desde un cuerpo, estamos desde un cuerpo, y muchas veces se intenta pensar y pensarnos
desde una razón absolutamente imperial e imperiosa, porque pide una explicación rápida, y ahora estoy pensando en Hegel, y estoy pensando en los ardides de la razón, en el ardid de la razón, estoy pensando en esas lecciones de historia universal, en los que todos los que estamos aquí no somos más que instrumentos singulares, totalmente prescindibles al servicio de la razón universal, de la idea. Y Schopenhauer de repente nos hace cobrar conciencia de ese ser individual que somos. Y de repente nos enclava en el mundo. Y de repente nos dice que tenemos que escribir libros y relacionarnos con la gente. Y sobre todo, concluyo con algo que se dice en las Gespräche schopenhauerianas, tan traducidas en acantilado, las conversaciones de Schopenhauer, que si no las habéis leído también son fantásticas absolutamente. Y le fueron a preguntar ya cuando Schopenhauer era mayor, 1859, 60, cuando los últimos años en Frankfurt, era ya conocido como el Buda de Frankfurt a nivel internacional, y muchos discípulos iban a verlo desde todos los puntos del mundo, no de Europa. Y le preguntaron, maestro, esto lo cuento mucho porque me llama mucho la atención, porque es lo que estamos haciendo aquí. Y creo que para entablar un diálogo sobre el pesimismo y sobre el libro de José Carlos, y para reencantarnos quizá, para buscar cierto reencanto, es buena es adecuada esta imagen. Y uno de los discípulos fue a preguntarle a Schopenhauer, maestro, usted que ha renegado del ser humano, ¿a usted qué le parece el ser humano lo más deleznable que existe sobre la Tierra? Porque un jaguar va por la sabana y no piensa si quiere montar a la jaguara, si me permitís. Simplemente intenta parearse, ya está. No es cruel, es la naturaleza la que le está dictando cómo se tiene que comportar. El ser humano, sin embargo, o en el ser humano, y aquí engarzaría con el tema de la guerra, aunque no debería ser, aunque en qué plano estaría en Schopenhauer eso del no debería ser, eso si queréis lo discutimos. El ser humano es el único ser capaz de ser cruel. Porque entre la realidad y, digamos, entre la intuición que tenemos de la realidad, entre la sensación que tenemos de la realidad del mundo, está la razón. Y a través de la razón tenemos conceptos. Y yo puedo programar el mal que le quiero hacer al otro. Además, es que puedo ser premeditadamente malo con el otro. Puedo ser cruel. Bueno, todo esto diciendo. Maestro, usted que ha pensado así, de esta manera tan dura el ser humano, a veces incluso parece usted un misántropo, odia al ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer cada vez que nos encontramos con un ser humano? Cada vez que encontramos por primera vez a un ser humano. Y Schopenhauer, la respuesta que dio es absolutamente paradigmática. Estamos ante el padre pesimismo moderno, no el iniciador del pesimismo en la historia de las ideas, por supuesto, pero sí del pesimismo moderno, digamos, si lo queremos llamar así, aunque ahora discutiremos de ello si queréis. La respuesta de Schopenhauer fue taxativa. Lo que tiene que hacer usted es mirar a los ojos del otro. Tiene que mirar a los ojos. Y se dará cuenta, Tatuamasi, en fin, toda la filosofía hindú, el pensamiento hindú, de que detrás de esos ojos está el mismo dolor, los mismos sufrimientos, las mismas pasiones, el mismo goce que están dentro de usted. Luego lo que tiene que hacer usted es, sobre todo, no intentar incrementar el sufrimiento de ese ser. Creo que hoy, y se me pone todo de gallina al contar esto, porque me imagino a Schopenhauer allí en el Englisches-Hof tomándose su filete, sí, y con un discípulo que le viene y le pregunta, en términos antropológico-práctico-pragmáticos, ¿qué puedo hacer cuando me encuentro con alguien? Y él le dice que la respuesta está en el mirar, que la sabiduría, si es sabiduría de algo, es una sabiduría del saber ver. Y aquí entroncaría con María Zambrano. Y bueno, cierro como ha empezado. Con Levinas con y... el rostro, en fin. O sea, Schopenhauer es una luminaria. Está en el XIX, pero podría haber estado también en el siglo IV antes de Cristo, y podría haber sido dialogar con San Agustín también, en fin. Bueno, pues para todo esto, que me parece lo suficientemente atractivo como para introducirse en el pesimismo, está el libro de José Carlos. Así que yo quería darle una clave más actual, digamos. Manuel ha hecho la introducción, digamos, más erudita, como corresponde, porque todos le queremos escuchar. Y ahora que se haga lo que dice José Carlos, que es el autor. Así que... Bueno, yo no voy a decir mucho. O sea, no carezco de la facundia que habéis desplegado. Y había pensado en contar sucintamente de qué trata el libro, o cómo lo había concebido y por qué lo he escrito. En resumidas cuentas,
Este libro no es una tesis, no procede de un trabajo escolar ni universitario, simplemente del aburrimiento, que es una cuestión también muy, muy pesimista. Y lo escribí para intentarme explicar a mí mismo acerca de las condiciones y la coyuntura en la que surge el pesimismo filosófico, concretamente en Alemania, porque es el ámbito, el germano, el que más me interesa a mí, pero como bien ha dicho Carlos, el pesimismo no empieza en Alemania, ni mucho menos, ni con Schopenhauer. Empieza mucho antes, quizá desde los babilonios, ¿no? Que tenemos unos diálogos bastante pesimistas al respecto. Entonces, yo empecé a investigar y tuve que fijar un marco referencial más o menos arbitrario y lo situé entre la década de mediados del siglo XVIII y finales del XIX. ¿Y por qué me detuve a mediados del último tercio del siglo XIX? Básicamente fue por falta de tiempo, no por falta de ambición, sino por falta de tiempo. De hecho, se nota claramente en lo apresurado de su acabamiento, que estaba previsto una segunda parte, que está... Infieri, exactamente. Y si Guillermo tiene a bien darme la oportunidad de aquí unos 2, 3, 4 años, pues yo estaré encantado. Por tanto... Guillermo se ha puesto detrás de la columna para, sí, para que no pueda decir nada. Y lo que iba descubriendo, pues lo iba anotando en una de estas libretitas de Miquel Rius, y cuando llevaba más o menos una libreta y media, pues me di cuenta de que había quizá algo parecido a un libro, un ensayo, etc. Entonces lo fui escribiendo y más o menos fui colocando las piezas según me parecía. Lo que descubrí fue que se podían atisbar ciertos rasgos del pesimismo, ciertas trazas, en ámbitos de la vida económica, social, incluso higiénica de la Alemania del siglo XVII, que no eran explícitamente pesimistas, pero que se podían, digamos que exhibían, ¿no? Manifestaban algún rasgo que podía anticipar el advenimiento posterior del pesimismo. Entre otras, pues la medicina. En este libro trato de pasada algunas cuestiones de la medicina romántica que podrían anticipar algunas otras cuestiones del pesimismo, todas relacionadas, como se ha dicho ya en esta mesa, cuestiones que giran en torno a la decepción, al desengaño, a la desilusión, etcétera, y que nos llevan a la pregunta de si vale la pena hacer ciertas cosas si la decepción es más o menos segura. Frente a los optimistas, digamos, irrazonables que te espolearían a llevar a cabo ciertas empresas por el simple hecho de que, como Ortega diría, el ser humano es hacer. Quizá el pesimista, corrigiendo esta actitud, debería tener en cuenta, puesto que está un poquito más precavido que el orteguiano, a dejar de hacer y, por tanto, ahorrarse ciertas penurias que pueden ser peores, ¿no? Que pueden inclinar la balanza por el lado negativo, ¿no? Diríamos. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la medicina romántica, pues rastreo a ciertos autores que no están en el radar, digamos, de español, que no están traducidos o que están muy mal traducidos. Rastreo la cuestión, pues, de las esperanzas que se depositan en la medicina romántica, que prometen grandes revoluciones constantes, pero que no dejan de ser sucesivas teorías sistemáticas del hombre que no encajan las unas con las otras, que prometen mucho pero que no otorgan lo que prometen, que van, allanando el camino a la concepción pesimista, que van desilusionando al individuo, al enfermo, o no al enfermo simplemente, sino al que, pues por ejemplo, tiene las esperanzas puestas en una especie de revelación divina del hombre, basada en el descubrimiento de las funcionalidades del cuerpo humano o en un principio vital, como postulan, por ejemplo, los de la escuela de Montpellier. Voy rastreando, pues también en ciertas catástrofes. Rastreo las causas de que la catástrofe del terremoto de Lisboa, acaecido en 1755, tuviera tanta resonancia en el mundo, porque no era el primer terremoto, ni mucho menos era la primera gran catástrofe acaecida en Europa, más o menos por aquellos años. Sin embargo, esta catástrofe sí que se puede considerar como un hito en el desarrollo de la concepción pesimista, y he encontrado, pues, algunas
algunos signos de ello, por ejemplo, en un periódico que llega a decir, que a mí me gustó mucho esa frase, que el hombre parece que está en guerra con Dios y la naturaleza, ¿no? Entre otras cosas. Luego, la cuestión también política. Muchísimas revoluciones se suceden en Alemania en aquellos años, desde las que en las que se inmiscuye, por ejemplo, el propio Goethe, ¿no? Que relata en los diarios de Maguncia, que están, por cierto, publicados excelentemente en la editorial de Guillermo. Entre otras, ¿no? Son multitud de revoluciones. Y claro, las revoluciones tienen la parte positiva, que son pues, los resultados que puedan tener en cuanto al progreso social, económico, a la ampliación de derechos civiles, etcétera, pero tienen su parte negativa, que es que van, por una parte, caldeando los ánimos, dejan un reguero de cadáveres casi siempre, eso son violentas, y una revolución es inherentemente violenta, no puede ser de otra manera. Y van creando también pues, oposición, y todo eso es un caldo de cultivo perfecto para que de esos rastros de las revoluciones, y sobre todo si son sucesivas como como a la sazón, pues estallen nuevos conflictos, nuevas controversias, etcétera, y acabe todo pues como acabó en Alemania, que es como el Rosario de la Aurora, después de en infinitas revoluciones y contrarrevoluciones en muchos de los estados de Alemania y de Austria, pues lo que ocurre es que los contrarrevolucionarios golpean, si cabe, de una manera todavía más letal, más terrible, y revierten todos los triunfos, o prácticamente todos, al menos los triunfos políticos, económicos y sociales, los logrados con la Constitución de Frankfurt, y imponen una especie de antiguo régimen, antiguo régimen, que por supuesto tiene mucho que ver con el acogimiento de algunas partes, de algunos sectores de la sociedad alemana, en concreto de la burguesía liberal, del acogimiento del pesimismo, ¿no? Entonces yo me dedico un poco a desentrañar, más o menos de una forma diletantesca, si se puede decir, si existe esta palabra, y pongo yo, o me aventuro a dar algunas tesis sueltas. Es verdad que no sé si lo habéis notado vosotros, pero no doy o no le digo al lector exactamente lo que tiene que concluir, es decir, no hago un repaso, no es como no doy unas pautas muy claras de cuál es el itinerario del pesimismo, es decir, cuando estoy hablando, por ejemplo, de la medicina romántica, no digo esto Schopenhauer lo va a tener en cuenta o esto o lo otro. No, simplemente me dedico un poco, de una forma más o menos imparcial, a señalar lo que yo considero que son los pequeños hitos, ¿no? Sí que me permito alguna conclusión al final del libro, más o menos, sobre todo a propósito de la cuestión del materialismo, que es un tema, es una controversia que a mí me ha parecido muy fértil, que la desconocía y que la investigación, la documentación para este libro me ha permitido conocerla, porque yo no lo sabía, yo no lo sabía, y creo que no está demasiado estudiado, al menos en el ámbito español, que se habían estrechado tantos lazos entre el materialismo alemán, estoy pensando en Buchner, en Vogt, en Morescott, no sé cómo se pronuncia, y Schopenhauer, y lazos tremendamente estrechos, hasta el punto de que habrá libros, lo menciono en el libro, habrá libros que tratarán específicamente la cuestión de la relación entre Schopenhauer y el materialismo, ¿no? Y me doy cuenta de que entre el materialismo y el pesimismo hay una consanguineidad que cabe tener en cuenta y que nos lleva a intentar no tratar de desprestigiar demasiado pronto el materialismo, porque si hay un concepto todavía más antipático que el del pesimismo, es el del materialismo. Cuando algo es superficial, cuando algo es despreciable,
demasiado mundano lo tildamos de materialista. Pero en aquella época me parece que se desarrolla una filosofía bajo el rótulo del materialismo que es tremendamente interesante y que a los interesados en la cuestión del pesimismo debería interesarnos todavía más. Y abordo esta cuestión del materialismo y ligo el desengaño, porque esto yo creo que se produce un poco a la limón, entre el desengaño, ¿cómo lo diríamos? Religioso y, sobre todo religioso, por parte del pesimismo y del materialismo. Más o menos yo creo que actúan, coadyuvan al mismo tiempo, ¿no? Y creo que no se puede abordar correctamente digamos, el anticlericalismo schopenhaueriano o el, ¿cómo se diría?, antireligiosianismo o el ateísmo, ¿no? El ateísmo schopenhaueriano si no atendemos a también el ateísmo de un Buchner, por ejemplo. Y en el libro, en Desencanto, me esfuerzo por dar algunas... por mostrar, por exhibir algunas de estas relaciones que existen, que algunas son explícitas y otras son más implícitas. Por ejemplo, la cuestión de la infinitud o la finitud de la vida humana, de la especie, de la vida de la especie humana, está tan desarrollada en Buchner como en Schopenhauer, y además, que es lo importante, en unos términos bastante parecidos, así como otras cuestiones que seguramente que se derivan de lecturas comunes entre Buchner y Schopenhauer. Sabemos, hasta donde yo he podido investigar, que Buchner leyó a Schopenhauer, pero no sé si Schopenhauer llegó a leer a Buchner porque cuando ya muere Schopenhauer, Buchner, más o menos cuando escribe, ¿no? Cuando saca en el 50 y... Entonces, quizá es más bien de parte de Buchner a Schopenhauer, ¿no? Pero que hay galerías subterráneas entre estos dos ámbitos o movimientos, se puede llamar, el pesimismo y el materialismo, sin duda es así. Entonces... Más o menos esto sería, en líneas generales, lo que trato de desentrañar en el libro. Dejo las mejores partes para que las lean ustedes cuando adquieran el libro. Y no sé más, quizá empezar un cierto coloquio, ¿no? Un debate acerca de estas cuestiones que ya se han lanzado. Claro. Sí, no. Yo abriría en primer lugar si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Ah, vale. Sí, porque no es que le decía que fuera un secreto que conviene tampoco no dejar mucho porque él querrá firmar libros. Imagino que alguno se venderá. Entonces hemos venido un poco para eso, vamos. Tengo la fe y la confianza. Entonces, a ver si vamos a... Porque es que yo me ha pasado alguna vez que me he liado ahí a hablar y luego cuando llega la hora, anda... No vendió nada. Y no ha vendido nada. Bueno, ya... Una No se iba a vender nada. O sea que... ¿Cuál es la relación entre el aburrimiento y el pesimismo para que te interesen los dos? Ah, no, pero perdone, es que voy a responder yo. Ellos han dicho que yo he trabajado muchísimo, y es verdad. Y sigo haciéndolo. Dentro de unos días van a salir un par de libros que he hecho. Y el motivo ha sido sencillamente el aburrimiento. Es decir, ha sido la única manera de soportar tanto el trabajo, primero, los 40 años trabajando. Era la única manera de soportar eso. Yo he dado clase también durante 40 años. Hay más de un profesor. Claro, era la única manera. Y luego el aburrimiento vital. Llega un verano. Bueno, pues otros quizá puedan estar mirando así, no sé, una pared o quizá en una playa, el mar, pero hay que rellenar ese tiempo. ¿Y qué mejor manera puede tener uno que rellenarlo haciendo un trabajo? Claro, hay una conexión fundamental. El aburrimiento es uno de los males. Highlander. Claro, bueno, y el propio Schopenhauer, el hastío, el aburrimiento es el peor mal de todos. O sea, cuando uno ya tiene satisfecho todo, viene el aburrimiento. Bueno, todos sabemos lo que pasa los domingos por la tarde, ¿no? ¿No? Esos domingos, ¿no? En fin, Eternos, ¿no? Eternos, que no se acaban, ¿no? Y bueno, yo recuerdo en la mili, en concreto, pues yo soy de los que hice la mili, y en Canarias, además ahí exiliado y tal, aquello era horroroso. Entonces la única manera de soportarlo era, en ese caso, pues leer o lo que fuera.
Y ahora pues trabaja. Entonces, lo que dice Jorge Carlos Cospedal, estoy totalmente seguro que aparte que tiene una capacidad de trabajo muy, muy grande, porque yo lo conozco, seguramente pues diría, bueno, pues tengo que solventar este padecimiento del aburrimiento como sea, y se pondría a hacer esto, y más que va a hacer, porque es una persona muy activa y tiene que... Vamos, esa es la explicación que en mi caso doy, y seguramente ha sido lo mismo, porque me ha sorprendido. Dice, bueno, no me ha sorprendido, pero vamos, que me ha extrañado ver que es la misma idea que tengo yo, ¿no? Estaba aburrido y tal. Sí, es así, es tan prosaico como eso. Sí, es que es eso. Es lamentable, pero es así. Y sin haber leído el libro que me he comprado y espero leer, y no prometo entender, pero lo intentaré, esta gente, los pesimistas, ¿se consideran a sí mismos pesimistas o eso es un apelativo que les hemos puesto después y en realidad aglutina gente que parece que pensaba parecido, pero no se consideraban a sí mismos necesariamente pesimistas? Muchos no se consideran pesimistas, por ejemplo, Hesias no creo que se considerase pesimistas, como mucho incitador de la muerte, ¿no? Tánatos, pero, corrígeme Carlos, pero en el primer volumen de Voluntad del Mundo como Voluntad de Representación no se menciona la palabra pesimismo. Bueno, al final a lo mejor sí, al final sí. Sí, cuando está comparando el panteísmo, Spinoza, y está hablando del optimismo desaforado de los panteístas, al final, y en los complementos en epifilosofía también. Al final, si no recuerdo mal, no quiero equivocarme, pero creo que sí. Pero él no se llega a llamar pesimista. A sí mismo no, o sea, él lo que dice se menciona es que la palabra. Está cansado dice del extraño optimismo judío, que se refiere allí, porque bueno, al final vendrá la redención, en fin. Pero es curioso, muy rápidamente, lo del materialismo, el giro que da del primer volumen al segundo volumen, todo lo que eran ideas, representaciones, de repente es un cerebro. Sí. De repente es un cerebro. Sí, efectivamente, es verdad. Y aquí a un médico esto le puede interesar mucho. Sí, es verdad, efectivamente, es verdad. Sí, se ve que entre medias... Bichat y toda esta gente a la que está leyendo todos los médicos del 19, que están hablando del sistema nervioso, está empezando a hablarse de neurología, no se sabe muy bien qué es. En fin, está la medicina incipientemente hablando del cuerpo y de las sensaciones que el cuerpo que las ideas son cosas que pasan en nuestro cerebro, y ese giro también es muy interesante. Y está relacionado el pesimismo con el materialismo, porque tenemos un cuerpo del que nos tenemos que hacer cargo, claro, y estamos viviendo desde la materialidad también. Bueno, rápidamente para para ahondar simplemente sobre el aburrimiento, o sea, porque Manuel ha dicho, yo me aburro y yo trabajo, vale, pero el problema que le diría a Schopenhauer es justamente trabajas porque te aburre, y seguramente si te aburre volverás a trabajar, y esa rueda no la puedes parar, y estás en la rueda de Ixion, ahí permanentemente, en la rueda de Samsara, digamos, y no puedes parar. Luego Schopenhauer diría, gracias Manuel, me has dado la razón, pero o sea, con todo el cariño, había que darle la razón, porque si no se desenfadaba. Bueno, se hubiera ido ya. Pero el asunto es que si estamos enganchados a la rueda del deseo, digamos, el deseo llama a otro deseo y la satisfacción llama a otro deseo para que sea satisfecho. Entonces, cuando pensamos que estamos absolutamente satisfechos, cuando el deseo sea satisfecho, pensamos que, pues entonces viene el aburrimiento, que es el otro polo. Ya sabéis que en Schopenhauer está el Langweile, ese tiempo lento, el aburrimiento, por eso se nos hace lento, porque es un aburrimiento. El tiempo es el tiempo de los domingos. Hay un síndrome, de hecho, psicológicamente, donde se describe un síndrome del domingo, que es la anticipación de la semana y el irse de la semana. Es una pequeña muerte, digamos, que inicia una nueva vida, pero entre que uno muere y nace, pues, en fin, María Zambrano, otra vez, ¿cuántas muertes en vida hay que vivir para poder resucitar? Dice María Zambrano. Bueno, en fin, perdón, por mi deje zambraniano, que siempre está ahí. Pero ese es el problema del aburrimiento y del pesimismo. No podemos hacer nada para contrarrestar esa rueda permanente a la que estamos enquistados, digamos, o que nos tiene, que tenemos enquistada en el pecho, de continuo deseo, continua satisfacción y el aburrimiento. De todas maneras hay otros factores, ¿verdad?, que está el tema del aburrimiento, pero hay algo que se llama, digamos, también, sé que suena un poco absurdo y tal, o ridículo, se llama altruismo. Vamos a ver. Sí. Es decir, piensas en los otros, en ustedes, vamos a decirlo así. Es decir, por ejemplo, en mi caso, y seguramente a ellos les pasa igual, yo ya he leído esos libros. ¿Por qué me voy a poner a pasar unos sufrimientos que lo son tremendos traduciendo una cosa del alemán, que a veces lleva años? Este libro no vale nada, pero ¿tú sabes lo que cuesta hacer esto? ¿Tú sabes lo que cuesta hacer esto? Es que esto
Es con la película de Amenábar ahora, que la estaban criticando, y decir, pero ¿tú sabes lo que cuesta hacer una cosa de esa? Luego te podrá gustar más o menos, pero, en fin, y es porque en el fondo piensas que a alguien le puede interesar y que llegará un momento en el futuro en que tú habrás desaparecido y en la Biblioteca Nacional habrá un ejemplar de Mailänder, que antes no existía, una traducción española de Mailänder, una traducción de Eduard von Hartmann, una traducción de Schopenhauer, y alguien en un futuro puede leer ese libro. Entonces, haces un esfuerzo ímprobo por los otros. También, aparte del aburrimiento, por supuesto, también por los otros. Hace falta una fuerza de generosidad muy grande para acometer una tarea que es absolutamente, en fin, ímproba, porque en principio pues no habría ningún motivo, y lo que puedo asegurar es que no son motivos económicos, porque por muchos libros que se vendan, en fin, está claro que no te queda nada, ¿no? O sea, de este tipo de cosas, no, pues se pueden vender y tal. Entonces, siempre piensas que a alguien le podrá valer eso, y en un futuro, bueno, es que de hecho es así, o sea, nosotros lo sabemos, hay gente que ay, pues leí esto, un tipo a lo mejor en México, en Monterrey, oye, tal, he leído esto y tal, pues mira, es un acto de generosidad, porque está claro que, en fin, yo no voy a conocer a esa persona, no la veo, es posible que muera, ¿no? Y exactamente igual ellos. Entonces, aparte del aburrimiento, que por supuesto está ahí, también un factor de como de que quede algo. Yo me acuerdo hace poco en el Ateneo de Madrid, que está aunque la gente cree que ahora está como nunca, porque hay muchos actos, está en la época de decadencia absoluta, desde que la ha cogido el arroyo ese. Porque yo estoy en el Ateneo todos los días, por la mañana hasta por la tarde, es como mi casa, ¿no? Bueno, pues hace poco fui a llevar varios libros que había publicado, unos ejemplares, y le dije al Bedel, digo, pues mira, he estado a punto de no traer nada porque esto está fatal, esto todos los días cierran la biblioteca para presentar libros, para hacer pases de modelos. En fin, en uno de ellos, por cierto, estuvo Sánchez. Con esto ya está dicho todo, ¿no? Bueno, y me dijo, no te preocupes, esto queda. Me dice, estos libros van a quedar aquí. Y, bueno, si la biblioteca no se destruye o la destruyen, pues sí, porque es que han desaparecido muchas bibliotecas a lo largo de la historia, y de hecho la del Ateneo cualquier día desaparece porque están metiendo unos cables así de grandes para hacer todo tipo de documentales, y como haya un chispazo un día, desaparece por completo. Y lo sé porque estoy todos los días ahí, todos los días, ¿vale? Entonces, quiero decir que queda eso ahí, y otra persona joven, que un día, bueno, pues mira, puede llegar, mira, pues oye, ¿habrá algo sobre el pesimismo del siglo XIX? Anda. Pero resulta que aquí está este libro, uy, qué interesante es esto, y mira, y muestra una conexión con el materialismo. ¿Y quién es este? José Carlos, ya habrá publicado más libros, claro. Pues voy a leer otro libro suyo y tal, ¿no? Y ya poco a poco, pues. Entonces yo creo que ese es otro factor también importante, cierto acto de generosidad. Y de luego, yo creo que, en fin, pues José Carlos ha hecho un acto de generosidad publicando esto. Es un libro que introduce. Te crea, te muestra un poco cómo era la mentalidad de la época, qué fuerza, qué vectores hicieron que esta gente se sintiera, digamos, o sea, tuvieran el interés por ese tipo de pensamiento, que en principio es un pensamiento desagradable. Y por lo que dices con respecto al materialismo, yo a mí me acuerdo siempre de Baroja. Baroja era médico. Y su tesis doctoral. Es por que no, mira, podían publicarla, porque no la han publicado. Está por ahí en una tesis sobre el dolor. Yo a veces lo he pensado, pero no tengo tiempo, no he podido, pero lanzo aquí la idea, porque podríais quizá hacerla. Es una tesis muy breve. Es un médico, y sin embargo es uno de los grandes pesimistas de la historia. Nuestro pensamiento, como bien dice Carlos, nuestro pensamiento se ha manifestado a través de la pintura, a través de la literatura. Nosotros tenemos un pensamiento. Hace poco vinieron unos alemanes aquí, amigos míos, María Zambrano, ¿esa quién es? ¿Esa quién está? Entonces, como diciendo esto, sí, Hannah Arendt es la inteligente, ¿no? Y dije, mira, vamos a esperar aquí un poco, porque aquí ha habido un pensamiento, ¿sabes? Pero este pensamiento es un pensamiento distinto al vuestro.
¿vale? Es un pensamiento que tiene un componente literario, pictórico, poético, ¿eh? Y esto es quizá lo que hace que esta corriente filosófica sea tan interesante, porque muchos de ellos, algunos no, como Edward von Hartmann, pero tanto Schopenhauer como Mailänder, ellos mismos tienen una capacidad literaria muy, muy grande, escriben muy bien. En el caso de Mailänder, además era poeta, literato, no gran cosa, pero bueno, escribió unos dramas y tal. Entonces, quiere decir que es un pensamiento que puede ser leído. Y estoy seguro que muchísima gente ha leído a Schopenhauer, y muy pocos han leído, yo qué sé, pues a Hegel o incluso al propio Marx, ¿no? En fin, porque hay muchos marxistas, pero leer a Marx tiene tela ahí, vamos, un autor duro, ¿eh? Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que estos autores, en cierto sentido, son como muy agradecidos, y el libro de José Carlos te permite entrar ahí. Entonces yo creo que él lo habrá escrito por aburrimiento, pero seguramente también por cierto deseo de trascender, ¿no? de que quede ahí algo para que alguien en un futuro pueda introducirse en esta corriente de pensamiento. Vamos, pienso yo. No... Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ya existe un libro que se llama Weltschmerz, Sí, que pero es fantástico, de Weiser. Es otra cosa, sí, pero es otra pero cosa. es otra cosa. Tiene una estructura un poquito más académica, menos Sí. ensayística, es un poquito más difícil, ¿no? de recomendar. Y respecto a lo que decías sobre, ya que somos pesimistas, respecto a lo que decías sobre que están introduciendo demasiados cables en el Ateneo de Madrid, esto me recuerda a una conversación que tuve con un visitante de un museo de Casa de Unamuno, ahí en Salamanca, al cual que he ido este verano. Y nada, yo estaba viendo las obras de cocotología de Unamuno, y entonces escucho que alguien está hablando de un tal Eloy André, que es uno de los... Tienes razón con el pesimismo, porque es uno de los primeros que escriben, vive en Alemania durante un tiempo, me parece que es de Santander, es gallego, me parece. Me parece que es gallego. Bueno, resulta que este hombre escribió varios ensayos sobre la vida en Alemania, etcétera. También habló de la filosofía alemana, etcétera. Habló de Schopenhauer, de Hartmann y estos. Pues nada, yo escuché su nombre y entonces inmediatamente me dirigí a donde se producía esta conversación. Y me hice un poco amigo de este hombre, y este hombre resulta que es un expresentador de televisión española. Y entonces me contó que él está muy interesado en la figura de Eloy André porque es... no sé si es de su misma ciudad, o... Bueno, que es compatriota, vaya. Y me dijo que precisamente el día en el que fueron a grabar su casa museo, porque se conserva todavía en excelentes condiciones, el día en el que fueron a grabar, pues se incendió la casa y desapareció. Y para que se vea que puede ocurrir en cualquier momento, y que no hay que ser muy pesimistas tampoco para adelantarse a este tipo de acontecimiento. Nació en Berín. Eloy André. Eloy Luis André. Eloy Luis André. No lo conocía nada. Fíjate, si lo he visto alguna vez no recuerdo nada. Entonces, es interesante. O sea, que el día en el que querían sacar a la luz su figura, su obra, su pensamiento y el lugar natalicio, lo destruyeron al mismo tiempo. El histrionismo español. Ya, esto solamente hace ya que yo desee leerlo, ¿no? El histrionismo español. Ensayo, sí. También tiene un ensayo sobre la psicología, la mentalidad alemana. La mentalidad alemana. Sí. Muy interesante. ¿Ves? Sistema de filosofía de los valores. Sí, sí. Es un tipo interesante, aunque ya no esté muy... Bueno, no está editado. Bueno, mientras buscan bibliografía, ¿alguna pregunta? Sí, alguna pregunta más. Pues ya está. O comentario a José Carlos. Comentario, vituperio, da igual. Por favor. Yo quería preguntar que, teniendo en cuenta que el pesimismo hace mucho hincapié en el tema del sufrimiento, pero sabemos que el sufrimiento no es exclusivo de la humanidad, sino que los animales también sufren. No es cierto que, aunque Schopenhauer en su obra sí que menciona en varios puntos el sufrimiento de los animales, no es cierto que los pesimistas posteriores o anteriores marginan o ignoran un poco el problema del sufrimiento de los animales. No solo en general que sufren, sino el daño que nosotros les hacemos. No sé si tenéis alguna opinión o habéis pensado en esto. Le doy. Creo, Schopenhauer, como has dicho muy bien, sobre todo, no tanto en el mundo de la representación como sobre el fundamento de la moral, que es uno de los dos opúsculos que publicó sobre la libertad de la voluntad
y sobre el fundamento de la moral, allí dedica parágrafos, sobre todo los que están en el centro de la obra, dedica parágrafos muy centrales para defender los derechos. Habla de derechos de los animales no humanos. El asunto es que en el resto de autores creo que cuando se habla de sufrimiento y no hay distingos. Yo, al menos, lo que ahora mismo tengo en la cabeza, tanto Edward von Hartmann como Bansen también, lo que he leído en alemán y lo que he leído traducido de Manuel, en Mailänder lo he mencionado. Sí, yo no recuerdo que hable de los No hay animales, alusión no, directa, pero porque creo que lo que están hablando, o sea, por ejemplo, cuando Bansen habla de la contradicción en sí misma en la que está metida el mundo, están los animales no humanos, pero es que también estamos nosotros, pero es que también está una piedra que cae y todo está metido en una vorágine en la que la voluntad es la que prima. Entonces, en esa lucha, como dice Schopenhauer, kein Sieg ohne Kampf, no existe victoria sin lucha, todo absolutamente está metido en una dinámica de lucha, de Kampf, de Streit también, de conflicto. Utilizan las dos palabras, Kampf y Streit, que son dos palabras que tienen que ver con el enfrentamiento además frente a frente. O sea, la naturaleza se enfrenta a sí misma frente a frente consigo misma en la manifestación de la voluntad. Entonces, creo que también, por una parte, eso, no hacen ese distingo porque todo está lleno de sufrimiento, entonces el ser humano sufre, los animales no humanos también sufren, y porque también hay una mentalidad, digamos, impregnada de protestantismo y cristianismo protestante, digamos, en el que es el ser humano el centro y sigue habiendo cierto, es mi opinión, sí. Cierto antropocentrismo en el que, bueno, yo hablo desde mi postura y es Schopenhauer justamente, gracias a haber leído a toda la corriente hinduista, el que se da cuenta de que yo tengo que ver que las fauces de un león cuando está comiéndose una ardilla representa lo mismo que cuando yo abro la boca para comerme un pollo asado. Es exactamente lo mismo, lo que pasa que yo hago un distingo aséptico entre el sufrimiento porque lo especio, le echo orégano, y ya no parece un pollo, y entonces me distancio de la naturaleza para que las naturalezas, por cierto, aquí perdón, que no tiene que ver, o sí, Susan Sontag, el distanciamiento del sufrimiento y por qué hoy las guerras las podemos ver con tanta alegría y no pasa nada. Schopenhauer ahí también tendría mucho que decir. Yo no estoy mirando a los ojos al niño que muere, a la madre que muere, no lo veo, lo espectacularizo. Entonces, en ese movimiento de distancia, yo veo un perro por la calle y claro, como tiene dueño y es una mascota, ¡ay, qué mono, qué bien! Pero cuando veo un perro callejero, ojalá te mueras. O sea, estoy exagerando, estoy provocando también, pero esto sucede. Entonces, creo que gran parte de los autores en Grecia, yo creo que sí, no me quiero yo meter en este jardín, bueno, sí, para esto lo hablo. En Grecia sí que se hace el distingo, Platón habla explícitamente de que, bueno, en fin, el ser humano es el centro y hay que hacer la vida desde el centro y es el ser humano. Pero en Schopenhauer cambia radicalmente las cosas y creo que es por el salto que da, por encima o por debajo, hacia el hinduismo. Pero, tú fíjate, todo lo que está diciendo es completamente correcto y yo creo que en los otros autores no hay nada de ese tema, Sí, es en Schopenhauer donde lo hay. Pero es curioso que Edward von Hartmann, en la filosofía de lo inconsciente, tiene todo un apartado bastante grande dedicado a las plantas. Porque todos estos veganos y tal, ¿no? Luego se zampan una ensalada, y, en fin, está genial, ¿no? Vamos a ver. Pero a lo mejor la planta también siente algo, últimamente hay estudios muy interesantes sobre este tema, Quizá esos seres están muchísimo antes que los animales aquí, Entonces quizá a lo mejor sienten más de lo que parece. ¿Vale? O sea, la idea es que no. Entonces, Edward von Hartmann tiene un apartado, un capítulo bastante grande dedicado a la sensibilidad de las plantas, que tienen como una especie de alma, igual que pasa con Fechner, ¿no? También habla de eso, de la Nanda, ¿no? Ese libro que acaban de publicar hace un año o dos en Atalanta, ¿no? Nanda, ¿no? Su libro sobre las plantas, ¿no? Es decir, esta gente en algunos casos se anticiparon a esta idea actual que hay de Mancuso y toda esta gente, ¿no? De que las plantas también tienen como una sensibilidad de alguna manera, ¿no? Quizás más grande de lo que parece. Yo una vez escuché algo que me dejó totalmente alucinado. Según parece, si tú tienes una planta, era un estudio que había hecho una universidad israelí, ¿no? Sí, ahora como está esto, ya parece que ser israelita es ¿no? En fin, pues habrá alguien que hará algo aparte de tirar alguna bomba, ¿no? Y entonces era un estudio en el que al parecer habían puesto como unos sensores a la planta, y entonces si tú dices
esta planta la vamos a cortar porque la planta se echa como a temblar. Pero, si lo piensas y no lo dices, también. Bueno, que eso es una sensibilidad, que no. Pero el caso es que han detectado eso como una especie como de tensión, ¿no? Y la complejidad de ese mundo de las plantas, que por el cual yo estoy extremadamente apasionado. Ese tema es algo que me fascina, igual que el tema de los insectos, ¿no? Las hormigas, las abejas, ese mundo que nosotros despreciamos. Bueno, sí, unas abejitas y tal. Es un mundo, no sé, de una complejidad. Pensamos que hablamos solamente nosotros. Hablan, se comunican con una claridad, pero no solamente una comunicación, estoy seguro que hablan. O sea, una de las cosas más interesantes que creo que tiene nuestra época es haberse dado cuenta de lo compleja que es la vida animal, el respeto a los animales, pero curiosamente, cuanto más hablamos de ello, pues más vamos destruyendo el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que Carlos tiene razón. Los pesimistas no se habla apenas. O sea, es verdad que en Schopenhauer hay esa defensa sobre todo de los perros, ¿no? Pero en los otros, de Lord Mailander, yo no recuerdo nada. Bueno, Mailander habla, pero en términos paternalistas y negativos. Dice que el hombre, cuando extermina a sus semejantes, se acordará de sus hermanos menores, refiriéndoselos a... Bueno, sí, claro, pero como diciendo que también hay que exterminarlos a ellos para que no sufran más. Exacto. Por decirlo de algún modo, Si eso lo consideramos bueno... Sí, no, en el sentido de hacer que dejen... Haussmann mantiene una cosa parecida, también, ¿no? Sí. Una aniquilación total. Luego, Schopenhauer, sobre la voluntad de la naturaleza, despliega un muestrario de ejemplos extraídos de la naturaleza, del mundo de los insectos, de las plantas, que es fabuloso y me parece totalmente precursor. Sí, no. Yo iba a mencionar, que yo no había pensado sobre la voluntad de la naturaleza, pero también, al hilo de lo que dicen Manuel y José Carlos, los capítulos que dedica Schopenhauer a la teleología, en el segundo volumen del mundo de representación, que también habla de todo eso, de un universo escondido. O sea, tú ves una tela de araña y es una construcción maravillosa. Claro. Entonces, claro, lo puedes pensar en términos schopenhauerianos como la voluntad de vivir, mira lo que hace, pero Schopenhauer no va tanto como Harman, es verdad, pero esa complejidad que presenta Manuel sí que la insinúa Schopenhauer, como aquí sí, es que Harman se basa en él, claro, está claro. Incognoscible absolutamente. Está pasando algo y fíjate lo que te digo, yo a estas alturas, es lo que digo, es una estupidez y tal, pero yo a estas alturas de mi vida cada vez estoy más convencido de que saben lo que están haciendo. O sea, saben lo que están haciendo. Por ejemplo, los pájaros se comunican como con gestos. Cuando estaba en el instituto, el aburrimiento de las tardes, porque a veces me tocaba dar clase por la tarde, estaba allí esperando a la siguiente clase, haciendo alguna cosa, y veía los pájaros que se ponían pues al lado de donde estaba yo, vamos, en el alféizar de la ventana. Y miraba, o sea, como si yo te digo... Como diciendo, oye, durante años lo estuve viendo. Hacían así como diciendo, vamos, ¿no? O sea, y obedecían. Bueno, puedes pensar que es una estupidez, pero lo hacían. Entonces, esta suficiencia que tenemos nosotros, ¿no? Esta suficiencia. Yo no sé, de verdad, ¿de dónde ha salido esto? Bueno, pues claramente de esa religión, de las religiones judeocristianas, ¿no? En fin, que el hombre es el centro. Porque en Grecia hay mucho antropocentrismo, pero la naturaleza es lo primero. Esto es este asunto, Dios crea al hombre, el hombre debe de dominar, crecer, multiplicar, dominarlo todo, ¿no? Que eso sí que es lo terrible de ese mundo hebraico. Porque, vuelvo a repetir, toda esa zona de Oriente Próximo lleva en guerra desde que yo tengo uso de razón y mucho antes. Yo no sé lo que pasa, eso dicen que la Tierra Santa, para mí la Tierra maldita, porque ahí no hay más que muerte desde la más remoto de los tiempos. Porque antes ya acabaron con los amorritas, los jacobitas, no sé, los filisteos, los acabaron todos, hasta el último. Sea anatema con ellos. Pero el gran problema es esta mentalidad, ¿no? La mentalidad de que el hombre es el centro, yo creo un Dios, yo invento un Dios que dice que soy el pueblo elegido. Hace falta ser listo para esto, ¿no? O sea, yo invento un Dios que dice que yo soy el elegido y que debo de dominar sobre todos. Bueno, es algo alucinante realmente. Entonces, claro, ahora de aquellos polvos vienen estos lodos. Con la técnica, etcétera, pues ese ser que tiene que dominar la naturaleza, la domina y la ha aniquilado por completo. ¿Puedo hacer un apunte? Sí, vamos a dejarlo. Sí, ya, perdón, es por tu tema, que creo que 1859 se publica El origen de las especies. Esto también es muy curioso. Sí. 1859, 1860 muere Schopenhauer. Es muy interesante el tercer capítulo del origen de las especies, que
es la misma palabra, el mismo sustantivo, pero en inglés, The Struggle for Existence. La lucha por la existencia. Y es que justo me ha recordado Manuel, porque claro, yo te estoy imaginando allí en el instituto por las tardes, Sí, claro, por las tardes, a la pero clase dice empezaba tarde, claro. ese capítulo de Darwin comienza, o sea, simplemente para meternos en la mentalidad del siglo XIX, que se está pensando, Schopenhauer está diciendo esto de los animales, esta sensibilidad, y Darwin de repente dice, este capítulo comienza así. O sea, es tan dramático como bello ese capítulo. Usted, observador, con esta... Porque Darwin escribe también. Sí, bien, escribe muy bien. Y te pones Como a los ver... ingleses en general, que Sí, los americanos también. y está diciendo, tú observador que crees por la mañana que te levantas... Merece la pena leerlo, literariamente. Tú observador que te pone delante de la naturaleza, tú, Hugo Manuel, delante de los pájaros. Tú te crees que esa mañana está siendo bella porque estás escuchando a los pájaros. Pero esos pájaros lo que están haciendo es llamarse a la reproducción, están llamando a la víctima para comérsela y devorarla, está haciéndose el ciclo de la vida. Lo que has creado tú, o ser humano, es una ficción a la que llamas belleza. Y entonces, a eso que estás viendo, que no es nada más que The Struggle for Existence, tú le llamas belleza. Pero no es belleza. Esto, desde el punto de vista pesimista, también es muy interesante pensarlo. ¿Y cuál es nuestra relación con los animales y en general con la naturaleza? ¿Es eso que yo estoy analizando ahí, y asépticamente además, como un observador aséptico y... en fin, no lo sé, que esto es interesante pensarlo. Están pasando ahí cosas que también hacen que el observador como sujeto se distancie de la naturaleza para después hacer un movimiento de integración, y es que yo también soy parte de esto. Y yo dependo del funcionamiento de esas abejas, de esa araña, en fin. Y Schopenhauer, ya termino. ¿Cuántas veces habla Schopenhauer de que somos un microcosmos dentro del macrocosmos? Permanentemente está hablando en el mundo de representación de esa imagen. Entonces es una integración en ese mundo, y Schopenhauer es uno de los... Pero Darwin también lo hace, para avisarte de que, tú, humano, estás creando belleza donde solo hay lucha por la vida. Esto es interesante pensarlo, no sé. Sí, justo esto me ha ha hecho que piense en algo que dice Leopardi, si lo incluimos entre los pesimistas, en el Chibaldone. Dice que un jardín ordenado, arreglado a la manera inglesa, no deja de ser él lo dice así, una palestra de seres torturados. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero vamos pisando hormigas. Mientras nosotros nos deleitamos con una fuente, entre ellas luchan. Un gorrión es devorado por otro tipo por un zorro. El zorro es devorado por... Y mientras nosotros nos detenemos en esa aparente belleza, en esa aparente armonía providencial, a nuestro alrededor lo que se desata es una auténtica carnicería permanente, ¿no? Como dirá Bichat. Y ahora que menciona ya, esto como nota general, ahora que menciona José Carlos a Leopardi, en el segundo volumen del Mundo como Interrepresentación, Schopenhauer dice que una vez estuvimos los tres grandes pesimistas de la historia del XIX, Byron, Leopardi y yo. Coincidimos en Italia. Sí. Que, bueno, Schopenhauer estaba por allí. Simplemente por conocer un poco el meollo, leer a Byron, a Leopardi y a Schopenhauer, hubiera estado bien una conversación entre los tres. Se lo olvidó Larra. Bueno, pero lo menciona a propósito de los animales. Lo menciona en relación con los animales. Si conocemos la famosa frase de Larra de quien no ha tenido perro no sabe qué es querer y ser querido, esa la populariza precisamente Schopenhauer, que era un fan de Enrique el doncel de Enrique el Doliente. Bueno, tendrás que firmar, ¿no? Pues sí. Bueno, pues vamos es a que yo una pregunta. continuaría, ¿verdad? Sí, ya, pero hay algo más importante. Un aplauso para el autor. Que